La oficina del abogado olía a cuero viejo y a decepción mientras mis primos se peleaban por la colección de joyas de la abuela Rose como buitres sobre un cadáver. Rachel levantaba el collar de perlas a la luz, mientras su hermana Mónica apretaba el broche de diamantes contra el pecho. Su hermano Christopher ya se había guardado los relojes de oro en el bolsillo. Me quedo con el anillo de esmeralda, anunció mi prima Stephanie, deslizándolo en su dedo. Después de todo, me pusieron ese nombre por su segundo nombre. No, no fue así, dije en voz baja desde mi rincón. El segundo nombre de la abuela era Marie. Stephanie me lanzó una mirada fulminante. Lo que sea, Maya. Al menos yo la visitaba más de una vez al año. Eso también era mentira, pero no discutí. Había pasado todos los domingos con la abuela Rose durante los últimos 5 años, desde que murió el abuelo. Pero según mis familiares, esas visitas no contaban porque solo quería salir en el testamento. El señor Patterson, el abogado ya mayor, aclaró su garganta. Queda un objeto más. Sacó un cuaderno de cuero gastado, amarrado con una cinta descolorida. La señora de la Croix pidió expresamente que esto fuera para su nieta, Maya Bennett. Mis primos estallaron en carcajadas. ¿Un diario?, bufó Rachel. Perfecto para la ratona de biblioteca. Mientras nosotros nos llevamos lo valioso, Maya se queda con las listas del supermercado de la abuela, añadió Mónica, admirando su recién adquirido brazalete de rubíes. Justo, intervino Christopher. Ella siempre vivió en su mundo de fantasía con la nariz metida en un libro. Ahora podrá leer sobre la vida aburrida de la abuela. Tomé el diario con las manos temblorosas. El cuero estaba suave por la edad y aún podía oler el perfume de lavanda de la abuela pegado a él. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, señor Patterson, logré decir. También esto, añadió, entregándome un sobre pequeño. Para abrir junto con el diario. Probablemente su receta secreta de pan de plátano, se rió Stephanie. Lo único valioso que Maya recibe hoy. Salí de la oficina con sus risas resonando detrás de mí, abrazando el diario contra el pecho. El viaje de 2 horas a casa se sintió eterno. Amaba a mi abuela con todo mi corazón, ella me había criado después de que mis padres murieron cuando yo tenía 12 años. Mientras mis primos la veían como una fuente de dinero para las fiestas y la herencia eventual, para mí ella había sido todo mi mundo. Ya en mi departamento, preparé té en la taza de porcelana que la abuela me había dado, la misma que mis primos habían desechado como chunches viejos, y me acomodé en mi sillón de lectura. Con dedos temblorosos, desaté la cinta y abrí el diario. Una pequeña llave cayó, junto con varios papeles doblados. La primera página del diario no eran entradas como tal. En la cuidadosa letra de la abuela, leí. Mi querida Maya, si estás leyendo esto, es porque ya me fui y probablemente te duela cómo se dividieron las cosas. No te preocupes. Las cosas materiales nunca fueron lo que importó entre nosotras. Pero tú, mi niña adorada, mereces conocer la verdad sobre quién fui realmente. Desdoblé los papeles. Eran documentos bancarios. Documentos de un banco suizo. Con números de cuenta y códigos de acceso. Mis manos empezaron a temblar al leer la siguiente página del diario. Antes de ser Rose de la Croix, abuela de suburbio y horneadora de galletas, fui Rosalind Morgenstern, y trabajé para la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Casi dejo caer el diario. Las entradas que siguieron parecían sacadas de una novela de espías. Mi abuela había sido mensajera, ayudando a escapar niños judíos de la Francia ocupada. Llevaba secretos nazis cosidos en el forro de su abrigo. La capturaron, la torturaron y escapó. Se enamoró de un oficial de inteligencia británico, no de mi abuelo, sino de un hombre que murió ayudándola a salvar a una familia de refugiados. Después de la guerra, escribió, varias familias agradecidas insistieron en pagarme. Intenté negarme, pero ellas abrieron cuentas a mi nombre. Nunca toqué el dinero. No se sentía correcto. Pero tampoco podía deshonrar su gratitud devolviéndolo. Así que lo dejé ahí, que creciera, esperando a la persona indicada que heredara no solo el dinero, sino la responsabilidad que conlleva. Busqué el sobre que me dio el señor Patterson. Dentro había una tarjeta de presentación de un banco en Zúrich y una carta de presentación. 3 días después, estaba sentada en una oficina impecable de un banco suizo,
viendo temblar las manos del gerente mientras revisaba las cuentas. Señorita Bennet, dijo en inglés con acento, estas cuentas han estado dormidas por 60 años, acumulando intereses. Los depósitos iniciales fueron sustanciales y, con intereses compuestos, giró la pantalla de su computadora hacia mí. El saldo actual es aproximadamente 47 millones de francos suizos. Me quedé paralizada ante el número. Aproximadamente 50 millones de dólares estadounidenses. Hay más, continuó. Hay una caja de seguridad. Su abuela la pagó hasta el año 2075. Fue una mujer muy visionaria. La caja contenía más que dinero. Había fotografías de los niños que salvó, cartas de sus descendientes, una medalla del gobierno francés que nunca contó a nadie y registros detallados de cada familia a la que ayudó. Pero fue la carta al fondo la que me rompió. Maya, mi tesoro, esta riqueza viene con peso. Cada franco representa una vida salvada o un sacrificio hecho. Vi crecer a tus primos y se volvieron personas que valoran el precio más que el valor, que confunden el brillo con el oro. Pero tú, que pasaste tus domingos leyéndome, que aprendiste a hornear no por mis recetas sino por mis historias, que ves valor en diarios viejos y tazas de porcelana, tú entiendes que las herencias más grandes no siempre son visibles. Usa esto sabiamente. La información de las cuentas está escondida a lo largo del diario, en las historias que escribí. Léelas todas. Aprende quién fui. Y después decide quién serás. Pasé el siguiente mes leyendo cada entrada. Los números de cuenta estaban ingeniosamente tejidos en sus historias, fechas que en realidad eran códigos, descripciones de lugares que eran números de ruta bancaria, nombres de personas que eran contraseñas. Algunas entradas me hicieron reír. Otras me hicieron llorar. Todas mostraban a una mujer de increíble coraje, ingenio y compasión, una mujer que mis primos nunca se tomaron la molestia de conocer realmente. Entonces llegó la reunión familiar. Llegué en mi mismo Honda Civic, sencillo y confiable, vistiendo mi típico uniforme de empleada en la librería. Mis primos llegaron en sus respectivos autos de lujo, adornados con las joyas de la abuela. Maya. Llamó Stephanie con voz llena de falsa compasión. ¿Cómo te las arreglas? Sé que debe ser difícil vivir con el sueldo de una bibliotecaria. De librería, corregí. Y estoy bien. Claro que sí, sonrió con suficiencia Mónica, mientras el broche de diamantes brillaba en su chaqueta. Por eso sigues manejando el mismo carro de la universidad. Durante la cena no pudieron evitar presumir sus piezas heredadas. Rachel había llevado a tasar el collar de perlas. Vale 20.000. ¿Puedes creer que la abuela tenía cosas tan valiosas? Christopher presumió de los relojes. Rolex Vintage. ¿Quién iba a pensar que la viejita tenía tan buen gusto? Finalmente, Stephanie me dirigió una mirada con falsa preocupación. Maya, cariño, si necesitas dinero, siempre podrías vender ese diario a alguna sociedad histórica o algo así. Seguro alguien pagaría unos cuantos cientos por él. De hecho, dije, dejando el tenedor sobre la mesa, ya lo tasé. La mesa se quedó en silencio. Ah, sí. Rachel se inclinó interesada. ¿Y? El tasador no podía dejar de temblar, dije con sinceridad. Dijo que nunca había visto nada igual. Mis primos intercambiaron miradas, ahora más interesados. ¿Cómo que nada igual? Exigió Mónica. Es solo un diario viejo. No exactamente. Saqué mi teléfono y les mostré una foto que tomé en el banco, no del saldo, sino de una de las medallas. La abuela estuvo en la resistencia francesa. Salvó a decenas de niños judíos durante el Holocausto. El diario tiene relatos detallados de sus misiones. Eso es imposible, balbuceó Christopher. Ella solo era ama de casa. Fue una heroína, corrigí. Y varios museos y sociedades históricas ya se han interesado en preservar su historia. El Smithsonian quiere incluir extractos en su exhibición de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto les van a pagar? Preguntó Stephanie de inmediato. Lo voy a donar, dije. Después de publicar el libro, con todas las ganancias destinadas a la educación sobre el Holocausto. ¿Lo vas a regalar? Rachel estaba horrorizada. Pero si es tan importante históricamente, debe valer millones, terminé por ella. Sí,
Sé exactamente cuánto vale. Me miraron horrorizados, calculando lo que se habían perdido. Pero las joyas, Mónica tocó defensivamente el broche. Son hermosas, concedí. La abuela las compró en los años 60 y 70. Piezas bonitas y de buena calidad. Pero el verdadero tesoro siempre fue su historia. Solo que ustedes nunca se preocuparon por escucharla. Me levanté para irme, pero me detuve. Ah, y una cosa más. ¿Se acuerdan de esas visitas los domingos que se burlaban de mí? No solo tomábamos té. Yo estaba grabando sus historias. 12 horas de grabaciones. Los editores están muy emocionados. Mientras caminaba hacia mi auto, Stephanie corrió tras de mí. Maya, espera. Somos familia. Seguro la abuela querría que todos nos beneficiáramos. La abuela nos dejó a cada uno exactamente lo que pensó que merecíamos, dije. Ustedes las joyas. Yo la verdad. Pero si hay dinero del libro. El libro no es por dinero, la interrumpí. Igual que esos domingos no eran por herencia. Eran por amor. Eso no tiene precio, Stephanie. Aunque tú sí lo intentaste. Me alejé en el coche, dejándola en la entrada, recalculando mentalmente el valor de cada interacción que había desestimado. La verdad es que no les conté sobre las cuentas suizas. Ese secreto quedaría entre la abuela y yo, al menos por ahora. Tenía planes para ese dinero, una fundación en su nombre, becas para niños refugiados, un museo dedicado a los héroes anónimos de la resistencia. Pero primero, tenía un libro que escribir. Una historia que contar. Una abuela a quien honrar. Esa noche, en mi departamento, llevaba la única joya que la abuela me dio en vida, un medallón de plata sencillo que mis primos llamaron barato. Dentro había una foto de ella en 1943, joven, valiente y lista para salvar al mundo. Abrí el diario otra vez, recorriendo con los dedos su letra. En la última página había escrito: Mi querida Maya, dicen que no te puedes llevar nada cuando mueres. Pero puedes dejarlo con la persona correcta. Siempre fuiste la persona correcta. No porque seas perfecta, sino porque entiendes que las cosas más valiosas en la vida son las que no se pueden vender. Con todo mi amor, la abuela Rose. El tasador tenía razón en temblar. No por el valor monetario, nunca vio los documentos bancarios, sino porque reconoció de inmediato la importancia histórica. Lloró leyendo algunas entradas. Esto cambia todo lo que sabíamos sobre las redes civiles de resistencia, dijo. Tu abuela fue un fantasma, una leyenda. Los historiadores han buscado a la mensajera rosa durante décadas. Mis primos se enterarían de las cuentas suizas eventualmente, cuando se anunciara la fundación. Se enojarían, probablemente impugnarían el testamento, dirían que manipulé a una anciana enferma. Que lo hagan. Tengo 60 años de interés compuesto y los mejores abogados que el dinero puede comprar. Más importante, tengo la verdad. Tengo sus historias. Tengo pruebas de que Rose de la Croix fue mucho más que la abuela que hacía galletas y usaba joyas bonitas. Fue una heroína que me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en quilates ni en dinero, sino en coraje y compasión. Y que a veces, la mejor herencia es un diario encuadernado en cuero que te enseña de dónde vienes realmente, y en quién estás destinada a convertirte. Los primos se quedaron con las joyas. Yo me quedé con el legado. Creo que la abuela Rose habría reído con la poesía de eso.